Todo comienza con una cena que parece perfecta. Copas de cristal, música suave, una sala llena de riqueza y aplausos. Pero cuando un poderoso millonario pierde el control y pega cinta en la boca de su esposa embarazada justo frente a todos, solo para complacer a su amante, el imperio que heredó de su propia madre comienza a desmoronarse lentamente. Lo que sigue no es solo venganza, sino un juicio encabezado por esa misma madre de 60 años, una mujer que convierte el silencio en fuerza y expone todo lo que él intentó ocultar. Quédate conmigo, porque esta es una historia sobre justicia, compasión y el precio de aprender demasiado tarde lo que realmente significa el amor. Cuéntame a qué hora estás escuchando y desde dónde nos sintonizas, y deja un comentario abajo. Nos encantaría saber de ti. Bajo la lámpara de araña de la mansión Hale, la luz caía como vidrio líquido sobre la larga mesa de caoba. Docenas de invitados se inclinaban hacia los platos de cristal. Sus risas eran precisas y ensayadas. El sonido del privilegio disfrazado de calidez. La habitación olía a vino y rosas. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con un susurro constante que a nadie le importaba oír. Emma Hale estaba sentada al final de la mesa, con las manos apoyadas sobre el vientre. Tenía 7 meses de embarazo y había aprendido a controlar la respiración, a mantener el pulso tranquilo. El niño en su interior se movió, un leve aleteo bajo la seda, como si sintiera la tensión que nunca abandonaba el aire. Adrian Hale levantó su copa, con la sonrisa ensayada de un hombre que nunca perdía el control. Su traje le quedaba perfecto, los gemelos brillaban, y sus palabras fluían con la facilidad pulida que hacía que los inversionistas confiaran en él. Por la lealtad, dijo. Los invitados repitieron la palabra. Las copas chocaron suavemente. Emma forzó una sonrisa. Al otro lado de la mesa, Cassandra Voss inclinó la cabeza y soltó una risa demasiado suave, demasiado calculada. La risa se quedó suspendida, trazando líneas invisibles entre ellos. La mano de Cassandra rozó la manga de Adrian. «Tu esposa parece cansada», murmuró, lo bastante alto para que los demás la oyeran. Un murmullo de incomodidad recorrió la mesa. Adrian no se inmutó. Emma levantó la mirada y encontró el brillo de satisfacción en los ojos de Cassandra. Dijo en voz baja, «Estoy bien». Su voz apenas se oyó, pero el silencio la hizo más clara. «El bebé se mueve mucho por las noches». Cassandra se recostó, fingiendo preocupación. «Pobrecita. No puedo imaginar el estrés de los eventos públicos en su estado». Las palabras sonaban inocentes, pero el tono era miel con veneno. La mandíbula de Adrian se tensó. Dejó su copa sobre la mesa. «Cassandra», dijo con ligereza, «te preocupas demasiado». Su sonrisa no alcanzó los ojos. «Emma está acostumbrada a la presión». «¿Verdad, querida?» Emma asintió, aunque el gesto le costó. La habitación de pronto estaba demasiado iluminada. El violinista en la esquina cambió de ritmo, pero la melodía tropezó. La conversación se adelgazó. Un camarero pasó detrás de ella. El aroma del champán flotó en el aire. Emma susurró, «Adrian, quizá deberíamos». Él levantó una mano. El gesto la silenció por completo. Sus dedos, largos y tensos, golpearon una vez el mantel. La risa de Cassandra rompió la pausa. «Siempre te interrumpe», dijo, sonriendo a los invitados como si compartiera una broma privada. «¿Cómo consigues hablar?» Algunas risas nerviosas respondieron. Los hombros de Adrian se tensaron. Emma contuvo la respiración. El sonido de la lluvia afuera se volvió más fuerte, o tal vez era su corazón latiendo en los oídos. Tocó el borde de la mesa para estabilizarse. «Por favor, detente», susurró temblando. No frente a ellos. El rostro de Adrian cambió. La sonrisa desapareció. La miró como si acabara de romper una regla sagrada. «Estás haciendo una escena», dijo. Cassandra ocultó una sonrisa. «Déjala subir si está sensible», sugirió. El embarazo hace cosas extrañas en las mujeres. Las palabras rompieron algo en él. Orgullo, irritación, la necesidad de demostrar control. Se levantó. La silla raspó el mármol. La sala quedó en silencio. «Basta», dijo. «¿Ves lo que haces, Emma? Siempre igual». Su voz resonó.
Conviertes las noches simples en desastres públicos. Las manos de Emma temblaban. Solo te pido que dejes de humillarme, dijo en voz baja. El leve temblor de su labio cortó el aire como vidrio. Cassandra se inclinó hacia adelante. Siempre es tan dramática, murmuró, apenas audible. Si me amas, haz que se calle. La frase cayó como un desafío. Adrian la miró, y luego volvió la vista hacia Emma. Algo en su expresión se volvió cruel. Tomó el rollo de cinta plateada que estaba junto a los sobres de regalo, parte de la decoración traída por Cassandra para sellar cartas. Los invitados jadearon, pero nadie se movió. Adrian no, susurró Emma. Su silla se deslizó hacia atrás. La luz de la lámpara se reflejó en la cinta cuando él arrancó una tira. El sonido desgarró el silencio. Se acercó a ella, respirando con dureza. ¿Quieres silencio? Entonces cállate. Antes de que pudiera levantarse, presionó la cinta sobre su boca. El adhesivo se pegó a su piel, frío y metálico. El shock le robó el aire. Sus ojos se abrieron, reflejando el brillo del cristal. Un murmullo recorrió la mesa, mitad incredulidad, mitad miedo. Nari se levantó. Nari dijo basta. La expresión de Cassandra osciló entre el triunfo y la duda. Levantó su copa lentamente, observando a Emma luchar por respirar. ¿Ves?, dijo con suavidad. Por fin paz. Las palabras eran para él, pero todos las oyeron. Emma emitió un sonido ahogado tras la barrera plateada. Las lágrimas le nublaron la vista. Su corazón latía con fuerza bajo las costillas, en un eco desesperado del miedo. Adrian exhaló, como si soltara tensión. Por fin, dijo con calma. Ahora podemos disfrutar de la cena. Se volvió hacia los invitados con la compostura de quien finge que nada ocurrió. Un camarero dejó caer un tenedor. El sonido metálico resonó en el mármol. La música se había detenido. Solo quedaba la lluvia. Emma intentó respirar por la nariz. El pecho subía con dificultad. Apretó el borde de la mesa hasta que los nudillos se pusieron blancos. Miró alrededor. Nadie la miraba. Cassandra sonrió levemente, inclinando la cabeza hacia Adrian como cómplice del crimen. Nadie se acercó. Nadie osó. La lámpara parpadeó una vez. Las sombras de cristal temblaron en las paredes. Arriba, una pequeña luz roja brillaba, invisible para todos menos para el techo. El lente de la cámara grababa. Los ojos de Emma lo captaron por un instante. Un destello rojo entre los reflejos del vidrio. No entendió lo que era, pero la imagen la inmovilizó. La lluvia afuera se intensificó, un ritmo constante sobre el silencio. Adrian ajustó los gemelos y se sentó. A comer, dijo con voz tranquila. Cassandra aplaudió una vez, riendo forzada. Algunos invitados la imitaron, pero sus voces se quebraron bajo el peso del momento. La vista de Emma se nubló. La lámpara pareció moverse. Su corazón latía tan rápido que temió que el bebé sintiera su miedo. La cinta tenía sabor a metal y sal. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras miraba a su esposo a través del resplandor de las velas. Él evitó su mirada. Cassandra le susurró algo que lo hizo asentir. Los invitados comenzaron a moverse de nuevo, fingiendo que la noche podía continuar. Pero el aire había cambiado. Ya no les pertenecía. La imagen final quedó congelada en el silencio. El rostro de Emma mirando al techo, los ojos húmedos, la cinta plateada brillando bajo la lámpara, como un adorno cruel. Y arriba, la pequeña luz roja de la cámara seguía encendida, observando, capturando el momento en que el mundo olvidó respirar. La música nunca volvió a sonar. El silencio pesaba en la habitación, espeso y paralizante, presionando cada pared del gran comedor. Las lámparas de cristal seguían brillando, pero su luz parecía más fría, como si las bombillas mismas desaprobaran lo que acababan de presenciar. Emma Hale permanecía rígida en su silla, la espalda tensa, la respiración superficial. La cinta plateada sobre su boca reflejaba las llamas de las velas, destellando cada vez que su pecho se movía en pequeños intentos rotos por respirar. A su alrededor, las personas estaban inmóviles, atrapadas en poses elegantes, temerosas de moverse. Los tenedores flotaban en el aire. Las copas medio llenas temblaban entre los dedos. Nadie se atrevía a hablar.
El aire olía a hierro y perfume. Adrian estaba sentado con calma, ajustándose la corbata como si nada hubiera pasado. Su serenidad resultaba más aterradora que su furia. Cortó un pequeño trozo de carne, el cuchillo deslizándose limpio. El sonido fue más fuerte de lo normal. Cada roce del metal contra la porcelana era una herida en el silencio. Cassandra Voss lo observaba de cerca. Sus labios rojos se abrieron apenas, casi formando una sonrisa. Luego se cerraron. Fingió preocupación, bajando la mirada para parecer inocente. Pero en sus ojos había algo, un brillo de victoria. Había querido una demostración, y la había obtenido. Tomó su copa de vino y bebió despacio, con los dedos temblando solo por efecto. Emma intentó mover las manos, pero los dedos resbalaron sobre el mantel. El bebé dio una patada, un golpe agudo bajo sus costillas. El pánico le recorrió el cuerpo. Forzó el aire por la nariz. Cada respiración era un corte. La luz le nubló la vista. Al otro lado de la mesa vio a Martha Lewis, la ama de llaves que había servido a la familia durante años. Las manos arrugadas de Martha se aferraban a su delantal, los ojos abiertos y brillantes. Sus miradas se cruzaron un instante. Los labios de Martha se separaron, pero no salió palabra alguna. Bajó la cabeza. Adrian la miró. «Martha», dijo con calma, «retira los platos. La comida se enfría». La mujer se quedó inmóvil. Su garganta se movió, pero los pies no respondieron. El silencio volvió a estirarse hasta doler. El tono de Adrian se endureció. «Ahora». «No». Ella asintió y comenzó a recoger los platos con manos temblorosas. El sonido de la porcelana era como una campana fúnebre. Los ojos de Emma la siguieron, suplicando en silencio. La mano de Martha rozó la silla de Emma, un toque de disculpa. Luego desapareció hacia la cocina. Cassandra se inclinó. «¿Ves? El orden vuelve», susurró. Adrian asintió. «Paz», dijo. Su voz era suave otra vez, casi amable. Miró a los invitados, forzando una sonrisa vacía. «Por favor, disfruten su cena». Pero nadie levantó el tenedor. El aire se negó a moverse. Un hombre junto a la ventana tosió y murmuró algo sobre el clima. Una mujer se secó los ojos con una servilleta. La habitación parecía encogerse, las paredes inclinándose hacia adentro. Las lágrimas de Emma empaparon la cinta. Intentó hablar, pero su voz solo resonó dentro de su cabeza. Miró su reflejo en la mesa pulida, el rostro distorsionado por la luz de las velas. La plata sobre su boca la hacía parecer menos humana. Por un momento, no se reconoció. La vergüenza ardía más que el miedo. Su respiración se entrecortó. El bebé se movió inquieto, recordándole que no estaba sola. Puso la mano sobre el vientre, un gesto tembloroso de protección. El movimiento llamó la atención de Adrian. Frunció el ceño. «Deja eso», dijo en voz baja. «Estás incomodando a la gente». Cassandra soltó una risa nerviosa que se apagó enseguida. «Solo necesita descansar, Adrian. Tal vez debería subir. Yo la acompaño». «No», dijo él. «Se queda». Su voz llenó el espacio como una ley. Cassandra lo miró fingiendo obediencia, aunque la molestia se le notaba en el rostro. Quería atención, no silencio. Pero él la ignoró, cortando otro trozo de carne con precisión mecánica. Afuera, la lluvia se intensificó, dejando franjas de agua sobre los cristales. Un relámpago iluminó el rostro de Emma, sus mejillas húmedas. La lámpara parpadeó. Los cristales se balancearon, lanzando destellos sobre la cinta plateada. Parecía una joya, cruel y brillante. Un camarero entró con cautela por la puerta lateral, los zapatos chirriando sobre el mármol. Se detuvo al ver a Emma. La bandeja le tembló entre las manos. «¿Postre, señor?», preguntó, la voz quebrada. Adrian no levantó la vista. «No habrá postre esta noche». El camarero retrocedió casi tropezando. La puerta se cerró, devolviendo el silencio. Cassandra miró a los invitados. «El señor Hale valora la disciplina», dijo con una sonrisa forzada. «Estoy segura de que todos lo comprenden». Su tono era una advertencia. Nadie respondió. Algunos susurraron. Otros se quedaron mirando sus platos. Emma sintió que las paredes se cerraban. Cada respiración raspaba contra la cinta. La cabeza le latía. Todo se desvanecía en los bordes. Quería gritar, romper el mundo, pero permaneció quieta.
Solo se oyó su sollozo ahogado tras la plata. La humillación era total. El silencio de los demás dolía más que el acto mismo. Adrian terminó de comer. Dobló la servilleta con cuidado y la dejó junto al plato. «¿Ven?», dijo suavemente. «Todo permanece tranquilo cuando la gente recuerda su lugar». Las palabras flotaron como veneno. Cassandra asintió débilmente, pero sus manos se retorcían bajo la mesa. Había conseguido lo que quería, una muestra de poder, aunque también sentía el miedo recorrerle la piel. Miró alrededor y solo vio temor. La mirada de Emma subió hacia la pequeña luz roja sobre la lámpara. Parpadeaba, viva. No sabía qué era, pero sentía que era el único testigo en quien podía confiar. Ese destello parecía respirar, firme y atento, mientras todo lo humano a su alrededor se volvía piedra. La lluvia sonaba más fuerte, mezclándose con el silencio como un corazón bajo el vidrio. Adrian se sirvió otra copa. El hielo tintineó, un aplauso privado para sí mismo. Cassandra lo observó, la sonrisa desapareciendo. Martha volvió a aparecer en la puerta, pálida y temblorosa. Miró a Emma, luego a Adrian, y murmuró: «Señor, debo...». Adrian la interrumpió con una sola mirada. Ella retrocedió. La puerta se cerró otra vez. El tiempo se arrastró. Las velas se consumieron. El olor del humo se mezcló con el del miedo. Emma permanecía inmóvil, las lágrimas secas como sal. La habitación era un museo de silencio. Cada invitado, una estatua tallada en culpa y privilegio. Su corazón latía más despacio. Sintió un leve movimiento del bebé, suave esta vez, como si la consolara. En algún lugar dentro de ella, bajo el miedo, algo despertó. Un hilo delgado de desafío aún vivo. Miró otra vez la luz roja parpadeante. Y por primera vez esa noche, dejó de mirar a Adrian. Dejó de mirar a los demás. Miró solo al techo, donde el resplandor de la cámara latía constante y paciente, grabando cada segundo del silencio que pronto importaría. La lluvia no se detuvo. La lámpara se balanceó levemente, un susurro de movimiento en una sala congelada por la vergüenza, y en medio de esa quietud, la luz roja de la cámara volvió a parpadear, como el latido más pequeño en la oscuridad. La lluvia difuminaba el parabrisas, mientras Eleanor Hale conducía su coche a través de las puertas de la finca. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro, cortando las líneas de agua, pero su mirada permanecía fija y clara. En el asiento del pasajero, su teléfono reproducía los últimos segundos del video, la imagen temblorosa de la cámara sobre la lámpara de cristal. Mostraba a su nuera sentada, inmóvil, con una cinta plateada pegada sobre la boca. La imagen se detuvo allí. La mano de Eleanor se aferró al volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Sabía que Adrian podía ser cruel. La ambición le había arrancado la empatía hacía años, pero nunca imaginó algo así. El resplandor tenue de la pantalla iluminó su rostro mientras susurraba: «¿Qué has hecho?». Cuando llegó a la puerta principal, la lluvia se había vuelto niebla. Los guardias dudaron al verla. Nadie detenía a Eleanor Hale cuando decidía entrar en su propia casa. Entró sin quitarse el abrigo. El eco de sus tacones rompió el silencio del pasillo que conducía al comedor. El aire dentro era espeso con perfume y humo. Los invitados no se habían ido. Estaban agrupados, hablando en murmullos apagados. En la cabecera de la mesa, Adrian estaba sentado con un vaso de whisky en la mano. Cassandra Voss se apoyaba en el respaldo de su silla, con una mano sobre su hombro como si marcara territorio. Eleanor se detuvo en el umbral. La lámpara lanzó reflejos de plata sobre su cabello gris y sus rasgos severos. Habló con suavidad, pero su voz llenó la sala. «Apaguen la música». No había música, solo silencio. Aún así, todos giraron la cabeza. Adrian levantó la vista. Por un instante, la máscara de confianza en su rostro se resquebrajó. «Madre», dijo forzando una sonrisa. «Llegas tarde». Ella dio 2 pasos. Su mirada pasó por encima de él y fue hacia Emma. La joven estaba encorvada, con el rostro surcado por lágrimas secas bajo los bordes de la cinta. El pecho de Eleanor se tensó. Caminó hasta quedar detrás de ella y apoyó la mano en el respaldo de la silla. «¿Quién hizo esto?», preguntó en voz baja.
La risa de Cassandra rompió el silencio. Estaba histérica. Dijo: Adrian solo quería paz. Eleanor la miró. La risa se apagó en su garganta. ¿Llamas a esto paz? Su voz era tranquila, sin elevarse, pero tenía el peso de una orden. Quítaselo. Adrian vaciló. Madre, ella. Quítaselo, repitió Eleanor. El leve temblor en sus palabras hizo que todos se quedaran inmóviles. La mano de Adrian se movió automáticamente. Despegó la cinta de la boca de Emma. El sonido fue pequeño pero cortante. Emma jadeó, llenando los pulmones como si el aire fuera a desaparecer otra vez. Tocó sus labios hinchados y miró a Eleanor. La mujer mayor asintió una vez, una promesa silenciosa de que lo había visto todo. Eleanor se volvió hacia los invitados. Fuera, dijo. Nadie se movió. Ahora, las sillas se arrastraron, los tacones resonaron, las puertas se abrieron y se cerraron. La habitación se vació con rapidez. Cassandra se quedó un momento, pero una sola mirada de Eleanor la hizo retroceder. Cuando la puerta se cerró, solo quedaron 4 personas: Eleanor, Adrian, Emma y la silenciosa ama de llaves Martha, que temblaba junto a la entrada. Eleanor colocó su teléfono sobre la mesa y tocó la pantalla. La imagen de Adrian presionando la cinta apareció proyectada en luz fría. Dejó que el video corriera hasta que la sala se llenó con su voz diciendo: ¿Quieres silencio? Entonces cállate. Luego lo detuvo y lo miró. Hiciste esto en mi casa, dijo. La compostura de Adrian se quebró. Fue un malentendido, empezó. Ella provocó. Eleanor levantó la mano y la excusa murió. No, dijo. Te provocaste tú mismo. Su voz era suave, pero esa suavidad cortaba más que el enojo. Has olvidado quién construyó el imperio detrás del que te escondes. Usas mi nombre, mi empresa, mi legado, y lo avergüenzas. La boca de Adrian se endureció. ¿Crees que puedes venir aquí y humillarme delante de ella? Señaló a Emma. Eleanor no desvió la mirada. Ya te has humillado tú solo. Sacó de su bolso una pequeña memoria plateada. Brilló bajo la lámpara. Todo lo que hiciste esta noche quedó grabado. No solo este acto, sino cada palabra que lo precedió. Mañana oirás de mi abogado. El rostro de Adrian perdió color. Madre, basta. Su voz cortó su súplica. Si te importa lo que queda de tu nombre, escucha bien. Desde este momento, todos los bienes del grupo Hale vuelven a mi control. Los documentos están listos. Te lo advertí una vez, Adrian. Te dije que el precio de la crueldad es todo lo que posees. Cassandra dio un paso al frente. No puedes hacer eso. La empresa es... Eleanor la miró con frialdad. Tú no tienes lugar aquí. El aliento de Cassandra se detuvo. Por primera vez, el miedo reemplazó la arrogancia. Retrocedió hasta la puerta y desapareció por el pasillo. Eleanor miró a su hijo otra vez. El silencio entre ellos era insoportable. Solo se oía la lluvia golpeando las ventanas altas y el zumbido tenue de la lámpara. No vine a discutir, dijo. Vine a dejar algo claro. Se acercó a Emma y le tocó el hombro con ternura. Subirás a tu habitación, dijo con suavidad. Martha te ayudará a empacar. Te irás de esta casa esta noche. Emma intentó hablar, pero la voz no le salió. Solo asintió, con los ojos llenos de gratitud y desconcierto. Eleanor volvió a mirar a Adrian, el rostro impenetrable. No la seguirás, no la llamarás. Si lo haces, el mundo verá más que este video. Verá en qué clase de hombre te has convertido. Adrian permaneció en silencio. La garganta le tembló, pero no dijo nada. Eleanor guardó el teléfono y la memoria en el bolsillo de su abrigo. «¿Crees que el dinero te da poder?», dijo despacio. «Pero el poder muere cuando olvida la misericordia». Se movió hacia la puerta, deteniéndose junto a la silla donde aún yacía la cinta. La banda plateada reflejó la luz. La tomó entre los dedos y la miró largo rato. Luego la dejó sobre el plato de él. «Eso», dijo, «es lo que parece tu amor». Nadie habló. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales. Eleanor se giró, el abrigo ondeando tras ella. En el umbral se detuvo sin mirar atrás y dijo, «Desde este momento, todo lo que tienes es mío, y todo lo que ella perdió, se lo devolveré». Salió de la habitación.
El eco de sus pasos se perdió por el pasillo de mármol. En el comedor, Adrian se quedó inmóvil, mirando la cinta que brillaba sobre su plato. Los sollozos de Emma siguieron a su suegra por el pasillo, un sonido frágil de vida dentro de una casa que la había olvidado. Eleanor Hale no esperó a la mañana. Cuando la primera línea de luz gris tocó las ventanas de la mansión, ya estaba vestida con un abrigo azul marino, el cabello recogido con cuidado y el rostro tallado en una expresión de determinación silenciosa. La tormenta había pasado, dejando un cielo pálido y pesado con el amanecer. Dentro, la casa olía a velas apagadas y vino frío. El caos de la noche había vaciado el aire de su calidez. Al final del pasillo, 2 agentes de seguridad privada estaban donde antes solía estar el mayordomo. Eran hombres de su propia fundación, llamados con una llamada telefónica unas horas antes. Cuando habló, su voz fue baja pero absoluta. Nadie sale de la propiedad hasta que yo lo diga. Ellos asintieron y tomaron sus puestos. Eleanor entró en el comedor. El rastro de la noche anterior todavía flotaba como un fantasma. La cinta plateada seguía donde ella la había dejado, una curva opaca sobre el plato vacío de Adrian. Las luces de la lámpara titilaban levemente, los cristales atrapando el pálido amanecer. Puso los dedos sobre el respaldo de una silla para sostenerse. No podía permitirse emoción alguna. Martha, la ama de llaves, entró en silencio, con el rostro demacrado. Señora Hall, el doctor ha llegado. Está con su nuera en el ala este. Eleanor asintió. Bien. Prepara el coche para llevarla a St. Helena. Será ingresada por el resto del embarazo. Martha dudó. ¿Y el señor Hale? Los ojos de Eleanor se endurecieron. Se queda exactamente donde está. Adrian apareció en la puerta un momento después. No se había afeitado, sin corbata, las líneas elegantes de su aspecto habitual desaparecidas. Parecía menos un millonario y más un niño perdido. «Madre», dijo con voz ronca, «tenemos que hablar». «No», respondió ella sin mirarlo. «Tú necesitas escuchar». Él dio un paso, la voz temblorosa. «No puedes entrar y quitarme todo. Esta empresa, esta casa son mías», lo interrumpió, su voz afilada pero serena. «Siempre fueron mías. Solo las tomaste prestadas mientras te lo permití». Él se detuvo, incrédulo. «¿No puedes hablar en serio?» Eleanor abrió una carpeta de cuero sobre la mesa y extendió varios documentos. Cada página tenía sellos oficiales. Cada firma era precisa. «Este es el poder notarial que firmaste cuando te nombré director ejecutivo hace 5 años. Me concede control total en caso de mala conducta moral, negligencia o escándalo público. Has cumplido las 3 condiciones en una sola noche». El rostro de Adrian palideció. «No lo harías». «Ya lo hice», señaló a uno de los guardias. «Los documentos fueron entregados al consejo. Ya no representas al grupo Hale». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Cassandra Voss entró desde el pasillo, con el vestido rojo arrugado y el maquillaje corrido. «Esto es una locura», dijo. «No puedes arruinar su vida por una discusión». Eleanor la miró. «¿Una discusión?» Dio un paso hacia ella, la voz suave pero letal. «¿Viste cómo le ponían cinta en la boca a una mujer embarazada y lo llamaste amor? Eso no es una discusión. Es crueldad convertida en espectáculo». Cassandra retrocedió. «No entiendes». «Entiendo perfectamente», dijo Eleanor. «Quería su poder. Ahora permanecerás a su lado mientras ese poder se quema». Hizo un gesto a los guardias. «Acompañen a la señorita Voss fuera de la casa. No debe regresar». Los guardias obedecieron. Cassandra intentó protestar, pero sus palabras se rompieron en sollozos mientras la conducían hacia la puerta. Adrian permaneció inmóvil, las manos temblando. «Madre, por favor», susurró. «Me estás humillando». Eleanor lo miró. «No. Te humillaste a ti mismo cuando confundiste el miedo con el respeto». Él bajó la cabeza, incapaz de responder. Eleanor se acercó a la chimenea y tomó una foto enmarcada de su difunto esposo, sosteniendo a Adrian de niño. Sus ojos se suavizaron un instante. «Ya viví esto una vez», dijo despacio. «Vi a tu padre destruir todo lo que tocaba hasta que no quedó nada que amar. Creí que serías diferente. Te crié para que lo fueras». Adrian tragó saliva. «No soy como él.
Eres peor, respondió volviéndose. Porque tuviste un ejemplo, y aún así, elegiste el mismo camino. Las palabras lo golpearon. Los hombros de Adrian se hundieron. Cubrió su rostro con una mano, pero no lloró. Solo hubo silencio. Eleanor regresó a la mesa y presionó el botón del intercomunicador. Michael Reed, dijo, quiero que la transferencia legal se finalice hoy. Congela todas las cuentas a nombre de Adrian y notifica a las autoridades que la grabación será presentada como evidencia. Sí, señora Hale, respondió la voz del abogado. La cabeza de Adrian se alzó. ¿Llamaste a la policía? Sí, dijo ella. Esta casa no volverá a esconder los pecados de los hombres poderosos. Él dio un paso hacia ella, la voz alzada. ¿Enviarías a tu propio hijo a prisión? Si eso es lo que exige la justicia. La firmeza en su tono lo silenció. Por primera vez, Eleanor vio miedo, no arrogancia, en sus ojos. Él quiso hablar de nuevo, pero ella se dio la vuelta, poniendo fin a la conversación. Sube arriba, dijo a Marta, que temblaba cerca de la puerta. Ayuda a Emma a preparar sus cosas. Se va en 10 minutos. Cuando Marta se marchó, la casa quedó envuelta en una quietud expectante. El reloj sobre la repisa marcaba los segundos. Eleanor se acercó a la ventana y miró el jardín húmedo. En el vidrio podía ver el reflejo de su hijo, pequeño y desvanecido. «Puedes odiarme», dijo en voz baja. «Probablemente lo harás, pero algún día entenderás por qué tuve que ser yo quien te detuviera». La voz de Adrian se quebró. «¿Crees que esto hará que ella te perdone? ¿O que me perdone a mí?» «No se trata de perdón», respondió Eleanor. «Se trata de responsabilidad». Desde el pasillo llegaron pasos. Emma apareció al pie de la escalera, pálida y débil pero de pie. El doctor la acompañaba. Eleanor se volvió, el rostro más tierno. «El coche está listo», dijo. Emma asintió. Sus ojos se cruzaron con los de Adrian solo una vez, llenos de algo que no tenía nombre. Él desvió la mirada. Al pasar, la mano de Eleanor rozó el hombro de Emma, un gesto de protección silenciosa. «Ya estás a salvo», murmuró. La puerta principal se abrió. La luz de la mañana llenó el vestíbulo. El aire cambió, como si la casa exhalara después de años de contener la respiración. Eleanor observó hasta que el coche desapareció tras las puertas. Luego cerró con calma. Cuando volvió la vista hacia su hijo, él seguía en el mismo lugar, el rostro pálido, la mesa entre ambos como una frontera imposible. «Ya no eres el jefe de esta familia», dijo con voz suave, «y nunca más decidirás quién puede hablar». A lo lejos, una sirena policial sonó, acercándose, pero Eleanor no se movió. Solo miró a Adrian una última vez antes de dirigirse al pasillo. La cinta plateada aún brillaba débilmente sobre la mesa mientras pasaba. No la tocó. El mundo lo supo antes del amanecer. A las 6 de la mañana, el video de 37 segundos ya se había compartido en todas las plataformas. Las imágenes eran inestables, de baja calidad, tomadas desde la cámara del candelabro, pero la escena era inconfundible. Adrian Hale, el antiguo prodigio del mundo financiero, estaba de pie frente a una mesa llena de invitados y colocaba cinta plateada sobre la boca de su esposa embarazada. El sonido de su respiración ahogada llenó todos los noticieros, cada pantalla de teléfono, cada casa que alguna vez creyó en el mito de su perfección. En pocas horas, el video se reproducía en bucle en los programas matutinos. Los comentaristas hablaban con rapidez, con rostros entre la incredulidad y la indignación. «Violencia doméstica detrás de muros de lujo», dijo una presentadora. «La cena de la vergüenza de un multimillonario», añadió otro. Los hashtags se propagaron como fuego. «Justicia para Emma», «Juicio de la cinta plateada», «Déjala hablar». En su oficina del centro, Eleanor Hale estaba sentada frente a la pantalla sin parpadear. Había entregado el video a su abogado, Michael Reed, antes del amanecer. Y en menos de una hora el mundo había hecho lo que ella había planeado en silencio. No sintió triunfo, solo peso. A su alrededor, el personal trabajaba en silencio, respondiendo teléfonos que no dejaban de sonar. Cada llamada traía una nueva solicitud de declaración, una invitación para hablar en directo. «¿Preparo una respuesta?», preguntó Michael con cautela. Eleanor cerró los ojos un momento. «Sí»,
dijo. Hablaremos, pero no para defender, sino para definir. A media mañana, el mercado abrió y el grupo Hale comenzó a caer. Las pantallas mostraban números en rojo. Los socios comerciales suspendieron acuerdos en espera de investigación. Una marca de lujo que lo había tenido como embajador publicó una sola frase que llenó los titulares. No colaboramos con abusadores. En la mansión, Adrian estrelló su teléfono contra el suelo de mármol. ¿Quién lo filtró?, gritó. Cassandra Bo se estremeció en el sofá, con el maquillaje corrido y la bata deslizada por un hombro. Todos lo han visto, Adrian, dijo con voz temblorosa. Tenemos que responder. No podemos quedarnos callados. Él caminaba de un lado a otro, pasándose la mano por el cabello. El silencio es todo lo que merecen. Esto pasará. No pasará, respondió Cassandra. Te llaman monstruo. Necesitamos una historia. Algo que la haga ver inestable, emocional. Podemos decir que ella... Él se giró con furia. ¿Crees que esto se trata de ella? Se trata de mí. Golpeó la mesa. Mi reputación, mi empresa, mi nombre. Cassandra lo miró, y por primera vez vio lo que el mundo ya veía. Un hombre vacío, sin encanto, desesperado. Tomó su teléfono y revisó las redes sociales. Cada publicación mostraba la misma imagen de Emma en la mesa, con la cinta plateada brillando sobre su boca y las lágrimas en los ojos. Debajo, los comentarios se multiplicaban. Ella merece justicia. Métanlo preso. Nadie debería vivir en silencio. El teléfono vibró con un nuevo titular. Eleanor Hale ofrecerá una conferencia de prensa al mediodía. Cassandra se quedó inmóvil. Tu madre va a hablar. Adrian dejó de caminar. No se atreverá. Al mediodía, las cámaras llenaron las escaleras frente al edificio de la Fundación Hale. El cielo estaba despejado, de un azul pálido, que hacía que la luz pareciera más dura. Eleanor apareció con un traje azul marino, perlas en el cuello, el cabello recogido. El murmullo se detuvo. Los micrófonos se levantaron como un bosque frente a ella. No leyó ningún discurso. Su voz fue firme, medida, cada palabra elegida con precisión. He visto el video como el mundo lo ha visto, dijo. No defenderé lo que no puede defenderse. El poder no significa nada si no protege a los vulnerables. La justicia no se jubila a los 60, solo se vuelve más sabia. Las cámaras no dejaron de parpadear. Los reporteros esperaban lágrimas o ira, pero no obtuvieron ninguna. Esto no es un asunto familiar, continuó. Es un asunto moral. Me aseguraré de que la verdad no sea enterrada bajo el dinero ni el miedo. Cuando terminó, el público aplaudió. No fue un aplauso fuerte, pero resonó. Ese fragmento también comenzó a recorrer el mundo. En la mansión, Adrian miraba la televisión, el rostro de su madre llenando la pantalla. Los aplausos del video se mezclaban con el silencio de la habitación. Cambió de canal, pero todos mostraban lo mismo. Su nombre, su crimen, la serenidad desafiante de ella. Arrojó el control remoto contra la pared, rompiéndolo. Cassandra sirvió una bebida con manos temblorosas. Ha puesto a todos en tu contra, susurró. Está vieja, dijo él. Lo olvidarán en una semana. Pero incluso mientras hablaba, el mundo recordaba más. Los medios rescataron antiguas entrevistas, mostrando su arrogancia, su crueldad pulida, disfrazada de confianza. Ex empleados comenzaron a hablar. La historia ya no era un solo acto de violencia, sino un patrón. Esa misma tarde, el rostro de Cassandra también apareció en línea. Una imagen fija mostraba su expresión durante la cena, la leve sonrisa mientras Emma lloraba. El pie de foto decía, ella miró y sonrió. En pocas horas perdió 2 contratos publicitarios. Su bandeja de entrada se llenó de furia. Intentó publicar una explicación y luego la borró. Cada palabra sonaba vacía. Eleanor observó la tormenta desde la ventana de su oficina. Afuera, los periodistas gritaban preguntas. Ella los ignoró y se concentró en el documento frente a sí. El plan de lanzamiento de una nueva campaña nacional. En la parte superior se leía en letras negras, exponer la violencia. Deja que la verdad hable. Debajo, la imagen en blanco y negro del video mostraba el perfil de Emma, la cinta plateada brillando como una herida de luz. Michael Reed se acercó.
¿De verdad lo hará? Sí, respondió ella. Esto ya no se trata solo de él. Se trata de todas las mujeres a las que les dijeron que se quedaran calladas. A la mañana siguiente, los primeros carteles aparecieron en vallas, autobuses y pantallas de edificios. Todos llevaban el mismo mensaje: si el silencio hiere a una mujer, pone en peligro a todas. En televisión, los periodistas debatían la campaña mientras Adrian miraba desde la oscuridad de su despacho. Sirvió otra copa, la mano temblando. Su reflejo temblaba sobre la pantalla apagada, hasta que el canal volvió a encenderse. Allí estaba ella, su madre, de pie frente a otra multitud, hablando con serenidad. «Dejemos que el mundo escuche cómo suena el silencio», dijo. Los aplausos llenaron la sala. El sonido parecía venir de todas partes, colándose por cada rincón de su casa, hasta volverse insoportable. Adrian tomó el control, apagó la televisión, y la pantalla quedó negra. Por un momento, el silencio regresó, denso y sofocante. Luego, desde algún lugar fuera, se oyó el eco distante de sirenas acercándose a la ciudad. Se quedó quieto, escuchando, mientras el vidrio oscuro de la pantalla vacía reflejaba solo su rostro, solo, distorsionado y encogido bajo el peso del juicio del mundo. El aire de la mañana frente a la sede del grupo Hale era eléctrico. Los periodistas llenaban los escalones de mármol, las cámaras sobre los hombros, los micrófonos alzados hacia las puertas de vidrio. El tráfico se había detenido. La gente se agolpaba en las aceras, los teléfonos en alto. Un murmullo recorría la multitud como una marea baja, esperando lo inevitable. Dentro, las puertas del ascensor se abrieron con un suspiro metálico. 2 agentes de la unidad de investigación de élite de la ciudad salieron, con las insignias brillando bajo las luces fluorescentes. Se movieron con calma y profesionalismo por el vestíbulo reluciente, donde antes colgaban retratos de Adrian Hale, trofeos de ambición. La recepcionista se quedó inmóvil al verlos pasar. Uno de los agentes presionó el botón del último piso. El ascensor subió sin ruido, solo con el zumbido leve de la tensión. En el piso 32, Adrian ya caminaba de un lado a otro. Llevaba un traje a medida, pero la corbata colgaba suelta y el cuello estaba abierto. La noche había dejado sombras bajo sus ojos. Su asistente estaba junto al escritorio, pálida y temblorosa, sosteniendo una tableta que mostraba titulares uno tras otro. «Señor, la prensa está afuera. Lo saben». Adrian se giró bruscamente. «Entonces diles que hablaré más tarde». Antes de que ella respondiera, sonó el timbre del ascensor. Los 2 agentes salieron al pasillo. Detrás de ellos se escuchó el ruido de las cámaras grabando. Alguien había filtrado el momento del arresto, y ahora cada paso quedaba registrado. «¿Señor Adrian Hale?», preguntó uno de los oficiales, con voz tranquila y formal. «Está arrestado por agresión doméstica y por poner en peligro a una esposa embarazada». Las palabras cayeron como un martillo. La asistente jadeó. Adrian se quedó quieto, con la mano apoyada en el borde del escritorio. «No pueden hacer esto aquí», dijo. «No frente a». «Debe hacerse aquí», respondió el agente. Las cámaras fuera de la oficina capturaron todo. El brillo de las esposas, el murmullo de voces. Alguien gritó su nombre. Otro preguntó: «¿Se arrepiente, señor Hale?». La mandíbula de Adrian se tensó. Su rostro osciló entre el orgullo y la incredulidad. Los agentes lo guiaron hacia el ascensor. Cuando las puertas se cerraban, una mujer del público gritó: «Déjala hablar». La frase atravesó el aire como un eco. Cuando el ascensor llegó al vestíbulo, la multitud afuera se había duplicado. Las puertas se abrieron ante una pared de sonido. Los periodistas gritaban. La gente alzaba carteles que decían: «El silencio es violencia. Justicia para Emma. No más cinta plateada». El sol de la mañana brillaba sobre miles de lentes. Adrian parpadeó. La luz lo cegaba. «¿Es cierto que su madre publicó el video?», gritó un reportero. No respondió. Los labios le temblaban, pero no salió palabra alguna. Intentó erguirse, mantener la postura que antes hacía que todos lo obedecieran. Pero el peso de las esposas le bajó los brazos lo suficiente para romper la ilusión. Los agentes lo condujeron entre la multitud hasta el coche policial. Alguien lanzó un periódico a sus pies. El titular, en letras enormes,
gritaba. Multimillonario arrestado por silenciar a su esposa. Cuando las puertas se cerraron, las cámaras siguieron destellando. A través del vidrio polarizado, Adrián vio su reflejo mezclado con el enjambre de periodistas. Durante años, ese rostro había vendido confianza y poder. Ahora parecía ajeno. Cada destello era un relámpago que destruía los restos de su nombre. Dentro del coche, el aire olía a cuero y metal. El agente más joven se sentó a su lado, con la vista al frente. Adrián apoyó la cabeza en la ventana, observando el desenfoque de la ciudad. La gente señalaba mientras pasaban. Sus labios se movían, formando palabras que no podía oír pero que entendía. Culpable, monstruo, abusador. A lo lejos, enormes carteles de la campaña, exponer la violencia, llenaban el horizonte. La imagen de la cinta plateada brillaba bajo la luz del día, el mismo fragmento que una vez había sellado la boca de su esposa, ahora convertido en símbolo nacional. Debajo se leía: déjala hablar. El silencio no es paz. Adrián cerró los ojos. El ritmo de los neumáticos se volvió un pulso dentro de su cabeza. Vio destellos de la noche anterior. Los ojos de Emma, la voz de Eleanor, la sonrisa de Cassandra transformada en miedo. En la fundación, Eleanor Hall observaba la misma escena en una gran pantalla. A un lado, el video en directo mostraba el arresto de su hijo. Al otro, la conferencia de prensa del día anterior. Su equipo estaba de pie detrás de ella, en silencio. No habló durante largo rato. Cuando Michael Reed entró, por fin dijo: ¿se publicó la declaración? Sí, respondió él. Todos los medios la tienen. Su cita está en todas partes. Eleanor asintió. Bien. Su tono era firme, aunque los dedos apretaban el bolígrafo. La justicia no es venganza, es protección. Repitió las palabras en voz baja, casi para sí. Fuera de la ventana, los estandartes del movimiento Exponer la violencia ondeaban con el viento. En la plaza, voluntarios sostenían carteles con el lema de la campaña. Una mujer pasaba cargando un ramo envuelto en cinta plateada. La imagen hizo que Eleanor cerrara los ojos un instante. Al otro lado de la ciudad, Cassandra Voss empujaba entre una multitud de fotógrafos frente a su edificio. Las preguntas la golpeaban como piedras. ¿Le dijo que lo hiciera? ¿Estaba allí cuando ocurrió? ¿Se arrepiente de haber sonreído? Mantuvo la cabeza baja, las gafas deslizándose mientras los flashes la cegaban. El sonido de los obturadores era ensordecedor. Alguien gritó. Ella miró y sonrió. Ahora el mundo la mira a ella. Los labios de Cassandra temblaron. No respondió. Subió al coche y cerró la puerta de golpe. Pero las fotos circularon en minutos. Su cabeza inclinada, sus manos temblorosas, el pie de foto ya escrito. La amante que lo perdió todo. En las salas de redacción, los presentadores narraban cada cuadro de la caída de Adrián. Algunos lo llamaban justicia poética, otros, ajuste de cuentas. Las pantallas mostraban su arresto, la humillación de Cassandra y la calma implacable de Eleanor. Al anochecer, los noticieros mostraron la imagen que definiría el momento. Adrian Hale, con las manos esposadas, avanzando bajo la lluvia mientras la policía lo llevaba al tribunal. En la parte inferior de la pantalla brillaban las palabras. La silenció una vez. Ahora el mundo lo silencia a él. Eleanor estaba en su oficina, iluminada solo por la televisión. Observaba sin moverse. Afuera, la lluvia volvía a caer, una llovizna constante que borraba las luces de la ciudad. Su reflejo en el vidrio se mezclaba con la pantalla. Madre e hijo, dos lados de la misma historia. Michael entró en silencio. Está hecho, dijo. Eleanor asintió. No hecho, respondió. Restaurado. Apagó la televisión. La pantalla se volvió negra, mostrando solo su reflejo. Afuera, la lluvia se intensificó, lavando las calles. Permaneció largo rato mirando la ciudad. Cuando habló, fue apenas un susurro. Esto no es venganza, dijo. Es restauración. Y en el silencio que siguió, el sonido de la lluvia llenó la habitación, suave e interminable, como si el mundo mismo volviera a respirar. Las luces del estudio eran brillantes pero no duras. Hacían que el aire se sintiera más limpio, más nítido, como si la verdad solo pudiera vivir en los lugares donde nada puede esconderse.
Eleanor Hale estaba sentada frente a la presentadora de La Nación Habla, las manos entrelazadas sobre el regazo. La anfitriona, una mujer con la mitad de su edad, se inclinó hacia adelante con una sonrisa ensayada que no lograba suavizar el peso de la pregunta. Señora Hale, comenzó con cuidado. Usted se ha convertido en el símbolo de la rendición de cuentas, incluso dentro de su propia familia. ¿Qué la llevó a tomar una decisión tan drástica contra su hijo? El público guardó silencio. Eleanor sostuvo la mirada de la reportera sin pestañear. Porque el silencio corre en las familias, dijo despacio. Y en la mía corrió durante demasiado tiempo. Por un segundo, el estudio quedó completamente inmóvil. Ni siquiera el aire acondicionado sonó. La presentadora parpadeó, insegura de cómo continuar. ¿Quiere decir que hubo violencia antes de esto? La voz de Eleanor fue tranquila, casi tierna. Hace 40 años aprendí a ocultar los moretones bajo las perlas. Mi esposo era admirado, respetado, el rostro de Hale Industries en sus primeros años, y me rompía en silencio. Una costilla, luego otra. Una vez me dejó inconsciente en el suelo de la cocina. El doctor preguntó qué había pasado. Le dije que me caí. Sus manos no se movieron, pero su voz se volvió más suave, casi frágil. Creí que el silencio protegería a mi hijo. Pensé que si no hablaba, él no aprendería la crueldad. Me equivoqué. El silencio no protege. Se repite. La presentadora bajó la mirada. Fuera de cámara, un técnico soltó el aire con fuerza. Eleanor continuó, con tono firme. Crié a mi hijo para que fuera poderoso, no para que fuera bueno. Creí que lo protegía de la debilidad, pero en realidad crié a otro hombre, que pensaba que el silencio era fuerza. Giró ligeramente hacia la cámara, su mirada atravesando el lente. Si crías a un niño en una casa donde el miedo nunca se nombra, aprenderá a hablar su idioma con fluidez. La presentadora susurró. Y usted rompió ese ciclo. Eleanor esbozó una sonrisa pequeña y triste. No lo rompí, solo admití que existía. Eso es todo lo que se necesita para romperlo. Admitir que el patrón es real. El segmento terminó en silencio. Cuando la luz roja de la cámara se apagó, el equipo permaneció quieto. Eleanor se levantó, los agradeció con cortesía y salió del set. Al otro lado de la ciudad, la entrevista se reproducía en un televisor pequeño dentro de una habitación de hospital. Emma Hale estaba recostada contra las almohadas, una mano sobre el vientre, la otra sosteniendo un pañuelo que no había usado. El resplandor de la pantalla iluminaba su rostro cansado. Cuando Eleanor habló sobre el silencio, la garganta de Emma se cerró. No veía a una mujer poderosa en televisión, veía a otra sobreviviente. La doctora Elise Brooks entró en silencio, con una carpeta en la mano. Aún despierta, Emma asintió sin apartar la vista. Ahora ella habla por las dos, dijo la doctora con suavidad. Emma giró el rostro, los ojos llenos. Es valiente, murmuró. Tú también lo eres. Afuera, la luz de la mañana se deslizaba por la ventana, cálida y suave, pintando el suelo de dorado pálido. El monitor junto a la cama marcaba el ritmo del corazón, constante y firme. Emma sonrió levemente, presionando la palma contra su vientre. Esa tarde, Eleanor llegó al hospital sin avisar. No llevaba cámaras ni periodistas, solo un pequeño ramo de lirios blancos atados con una cinta plateada. La enfermera la condujo hasta la sala de maternidad. El aire olía a flores y desinfectante. Cuando entró, Emma intentó incorporarse, pero Eleanor levantó una mano. No te muevas, dijo con dulzura. Emma dudó, con los ojos muy abiertos, y luego volvió a recostarse. Durante un largo momento, ninguna habló. El silencio entre ambas era profundo, como la pausa antes de una confesión. Eleanor dejó el ramo sobre la mesa y se acercó a la cama. No me debes nada, dijo, pero te debes a ti misma la libertad. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Emma. Ya no sé cómo se ve la libertad, susurró. Eleanor se sentó a su lado y tomó sus manos entre las suyas. Se ve así, dijo. Respirar, sin pedir permiso. Emma inspiró, con un leve temblor. El monitor repitió el ritmo, lento y constante. Eleanor miró la pantalla,
donde el pequeño latido parpadeaba en verde. Ese sonido, dijo en voz baja, es todo lo que él intentó silenciar. No dejes que nadie lo apague. Emma asintió, llorando abiertamente. Pensé que estaba sola. ¡Ah! La voz de Eleanor se volvió aún más suave. Yo también, pero el silencio está lleno, querida. Lleno de mujeres que pensaron lo mismo. Permanecieron así un rato, con las manos unidas, el aire impregnado de lirios y desinfectante. Cuando Eleanor finalmente se levantó, apartó con cuidado un mechón del rostro de Emma. «Descansa», dijo. «Ya estás a salvo». Emma tomó su muñeca. «No me fallaste», murmuró con voz temblorosa. «Lo detuviste». Eleanor se detuvo. La garganta le ardió. Quiso responder, negarlo, pero no pudo. Solo asintió, apretando su mano antes de marcharse. En el pasillo, el suelo brillante reflejaba sus pasos. Al pasar junto a un gran espejo, vio su reflejo y al fondo, a través del vidrio, el rostro de Emma aún visible. Dos mujeres, un reflejo. Por un momento, parecían tener la misma edad. Esa noche, Eleanor habló ante un auditorio de estudiantes universitarios. La habían invitado a exponer sobre liderazgo y responsabilidad. Subió al podio sin notas. Su voz llenó la sala con facilidad. «El poder que oculta el abuso es corrupción», dijo. «El poder que lo reconoce se convierte en legado». Los estudiantes se pusieron de pie. Los aplausos resonaron como lluvia sobre el cristal. Eleanor cerró los ojos un instante, sin sonreír, solo respirando. Más tarde regresó a su oficina. El edificio estaba vacío, la ciudad en calma. Encendió el televisor de su escritorio y vio la repetición de la entrevista de la mañana. El resplandor iluminó las fotos enmarcadas a un lado. El rostro severo de su difunto esposo y el de Adrian niño en sus brazos. Tomó la foto del niño y pasó el pulgar sobre su sonrisa. «Ciclo roto», susurró. Por primera vez, las palabras no sonaron a pérdida. Sonaron a liberación. Afuera, la noche cubría suavemente el hospital y la ciudad. Emma dormía en paz, con la mano sobre el vientre, el monitor emitiendo su pulso sereno. Eleanor salió de su oficina y respiró el aire fresco. Las calles estaban húmedas por la lluvia, brillando bajo las farolas. Entró en su coche, cerró la puerta y encendió la radio. La voz del locutor flotó suavemente. «El público llama ahora a Eleanor Hale, la mujer que se alzó donde antes reinaba el silencio». Eleanor miró por el parabrisas. El cielo estaba oscuro pero despejado. Una sola estrella titilaba sobre el horizonte de la ciudad. Se permitió una pequeña sonrisa, tranquila, firme, casi ingrávida. La cámara se detuvo en su reflejo en el cristal, el leve brillo de la luz atrapado en sus ojos, antes de desvanecerse lentamente en negro. El tribunal se alzaba como un monumento de vidrio y piedra contra la mañana gris. El cielo, bajo y pesado, parecía presionar sobre la multitud reunida en los escalones. Los periodistas se agolpaban en una confusión de cámaras y micrófonos, sus voces entrelazándose en un coro inquieto. Dentro, los agentes de seguridad guiaban a la gente a través de los detectores metálicos, con rostros serenos pero movimientos rápidos. El juicio que todos llamaban el caso de la cinta plateada estaba a punto de comenzar. Eleanor Hale entró en silencio por la puerta lateral. Llevaba un abrigo negro, el cabello plateado recogido, el rostro sereno e impenetrable. El mundo había empezado a verla como un símbolo, pero ella caminaba como alguien sin interés en la gloria. Michael Reed iba a su lado con el maletín en la mano. «¿Está lista?», preguntó. Ella asintió. La justicia no espera a que uno esté listo. En el gran vestíbulo, el suelo de mármol brillaba bajo las luces. A la izquierda, los reporteros llenaban cada banco, los bolígrafos preparados. A la derecha, ciudadanos y víctimas de abuso estaban hombro con hombro, algunos con pequeños carteles que decían: «La justicia tiene voz». Cuando el alguacil pidió orden, un murmullo recorrió el aire. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Adrian Hale estaba en la mesa de la defensa, los hombros rígidos, las manos entrelazadas. El traje azul oscuro no podía ocultar el cansancio bajo sus ojos. Detrás de él, Cassandra Voss se sentaba junto a su abogada, con el rostro pálido y el cabello recogido con excesiva fuerza, como si el control pudiera aún sostener la dignidad. La fiscal,
Una mujer de mirada firme y tono constante se dirigió al jurado. Este caso, comenzó, no trata sobre riqueza. Trata sobre control, sobre el derecho de una mujer a respirar. El silencio cayó sobre la sala. Ella presionó un botón en la consola. Las pantallas del tribunal cobraron vida. Las imágenes borrosas de la cámara del candelabro comenzaron a reproducirse. El público contuvo la respiración al ver a Adrian de pie frente a Emma, la cinta plateada en la mano, el sonido ahogado de su llanto llenando la sala. El video terminó abruptamente. El silencio se hizo absoluto. La fiscal habló de nuevo. Él la silenció. La ley no lo hará. Adrian bajó la cabeza, la garganta tensa. Cassandra cerró los ojos. Michael Reed se levantó para presentar las pruebas reunidas por el equipo de Eleanor. Su voz era clara y meticulosa. El video que acaban de ver es una parte de la verdad, dijo. Hay más. Registros de manipulación. Transferencias bancarias a agencias de medios. Testigos que fueron silenciados. Esta noche, esas voces regresan. Pasó las diapositivas. Correos electrónicos. Contratos. Pagos destinados a ocultar la historia. El poder usado para callar, dijo. Ya no es poder. Es evidencia. Eleanor observaba desde su asiento. Sus manos descansaban tranquilas sobre el regazo. Cada palabra era un reflejo de los años en los que creyó que el silencio era seguridad. Luego vinieron los testigos. Martha Lewis, la ama de llaves, caminó lentamente hacia el estrado. Las manos le temblaban mientras juraba. «Lo vi», dijo con voz temblorosa. Todos lo vimos, pero solo ella lo detuvo. Su mirada se dirigió hacia Eleanor. Ella salvó la vida de esa chica. El juez la agradeció. Martha bajó, limpiándose las lágrimas. Después, la fiscal llamó a Eleanor. Las cámaras se giraron. Ella se puso de pie, alisó su abrigo y se acercó al estrado. El juramento parecía innecesario. Su verdad ya estaba grabada en su rostro. «No estoy aquí como directora ni como viuda», comenzó. «Estoy aquí como una madre que no habló a tiempo». Su voz era baja pero firme y resonó por toda la sala. «Mi silencio crió a un hombre que creyó que el miedo era fuerza. Pero el miedo solo es la ausencia del amor». Miró a Adrian, que levantó los ojos con dificultad. «El perdón», dijo, «se gana, no se hereda». Él bajó la cabeza, una lágrima cayendo antes de poder contenerla. Por primera vez, no dijo nada. Cuando la defensa llamó a Cassandra, ella intentó mantener la compostura. Su abogada la guió entre negaciones ensayadas. «¿Le pidió usted al señor Hale que lastimara a su esposa?» «No», respondió con rapidez. «Nunca». La fiscal presionó un botón. Los altavoces reprodujeron una frase. La voz de Cassandra, inconfundible. «Si me amas, haz que se calle». La sala entera exhaló. Cassandra se quedó paralizada, la boca abierta, sin palabras. Adrian cerró los ojos. «Fue un error», murmuró. La fiscal lo miró. «No, señor Hale. Fue una decisión». Las palabras quedaron suspendidas como un veredicto antes del real. Pasaron las horas. Las declaraciones concluyeron. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas altas. El juez regresó tras la deliberación. El secretario leyó la sentencia con voz temblorosa. El tribunal declara al acusado, Adrian Hale, culpable de todos los cargos. La condena, 7 años de prisión federal, con rehabilitación obligatoria y servicio público, enfocado en la concienciación sobre la violencia doméstica. El murmullo que siguió fue leve, pero lleno de alivio. Cassandra recibió 2 años de libertad condicional y trabajo comunitario por haber participado en el delito. Asintió entre lágrimas. No hubo aplausos, solo una quietud sagrada. Eleanor exhaló suavemente. Su abogado se inclinó. 7 años, dijo en voz baja. Es misericordia. Ella asintió. La justicia no destruye, corrige. Adrian levantó la vista hacia ella una vez más. Por un instante, Eleanor vio al niño que había sido, sosteniendo una cometa en el jardín. El recuerdo dolió como la luz después de demasiada oscuridad. Se giró antes de que la debilidad la traicionara. Los guardias lo escoltaron fuera. Las cadenas tintinearon, un sonido pequeño pero absoluto. Afuera, la multitud esperaba con pancartas y cámaras. Las pesadas puertas se abrieron
y la luz inundó la entrada. Eleanor fue la primera en salir. Los flashes estallaron. Un periodista gritó: «Señora Hale, ¿cree que 7 años son suficientes?». Ella se detuvo, mirando hacia la voz. «Si un hombre puede aprender compasión en 7 años», dijo, «valdrá por una eternidad». El público guardó silencio. Descendió los escalones del tribunal lentamente, el sol reflejándose en su cabello plateado. Abajo, Emma estaba entre la gente, pálida pero firme, con las manos sobre el vientre. Sus miradas se cruzaron. Eleanor levantó ligeramente el mentón. Emma sonrió débilmente. Detrás de ellas, la gran pantalla del tribunal mostraba el titular de última hora: «Justicia entregada. Termina el juicio de la cinta plateada». La voz del presentador resonó sobre las imágenes. La ley ha hablado, y por primera vez en meses, el silencio significa paz. La cámara se detuvo en el rostro de Eleanor mientras miraba al cielo, la luz suavizando sus rasgos. Luego la imagen se desvaneció a negro. El clic de las cámaras continuó, sonando como lluvia lejana. Un recordatorio final de que la verdad, una vez dicha, nunca desaparece. La celda era más pequeña de lo que Adrian Hale había imaginado. Las paredes eran de un gris opaco, con las esquinas descascaradas. La única ventana, alta y estrecha, dejaba entrar la luz del sol cada mañana a las 7, iluminando el borde del suelo de cemento durante solo 5 minutos antes de desaparecer. Adrian se sentaba frente a la pequeña mesa de metal, mirando esa franja de luz como si pudiera hablarle. La radio sobre el escritorio zumbaba suavemente. Transmitía las noticias de la mañana, y la voz del locutor llenaba el silencio. La fundación de Eleanor Hale, Exponer la Violencia, se ha expandido a 12 estados más. Decía: «El programa ofrece alojamiento y asesoramiento a víctimas de abuso doméstico». La señora Hale rechazó hacer comentarios, diciendo únicamente que la justicia debe continuar donde antes vivía el miedo. Adrian apagó la radio. El zumbido siguió resonando en sus oídos. Se recostó en la silla, los ojos entrecerrados. Había gobernado sobre rascacielos, juntas directivas y mercados. Ahora su mundo medía 8 pasos de ancho y 5 de largo. Susurró las palabras que su madre había dicho en los escalones del tribunal. «Si un hombre puede aprender compasión en 7 años, valdrá por una eternidad». La frase resonó en la quietud. No sabía si la compasión podía aprenderse, pero el silencio por fin le había enseñado algo sobre la soledad. Fuera de los muros de la prisión, el mundo seguía su curso. En la oficina principal de la Fundación Hale, la luz del sol atravesaba las altas ventanas. Eleanor estaba sentada en su escritorio, revisando informes. En la pared había una fotografía enmarcada de Emma, rodeada de mujeres del proyecto Exponer la Violencia. Sus rostros eran serenos pero firmes, frente a un cartel que decía: «Deja que la verdad hable». Eleanor observó la foto por un momento, con los dedos apoyados en el marco. No había orgullo en su mirada, solo una paz silenciosa. Al otro lado de la ciudad, Cassandra Voss se encontraba en un pequeño apartamento con vista a un callejón. Las cortinas eran delgadas, y la luz de la mañana caía dura sobre su rostro. Se había cortado el cabello. Las ondas brillantes que una vez definieron su belleza habían desaparecido, reemplazadas por la sencillez. Sobre la mesa había un teléfono que nunca sonaba, con la pantalla rota y mensajes sin leer llenos de ira y compasión. Cada mañana caminaba hasta un refugio de mujeres donde cumplía su servicio comunitario. Limpiaba los pisos, organizaba cajas de ropa donada y evitaba mirarse en los vidrios. Una tarde, una mujer se le acercó, delgada, con una mejilla amoratada y ojos cansados. «¿Usted no era la del video?», preguntó con voz suave. Cassandra dudó, apretando entre los dedos una toalla doblada. «Sí», respondió. «Lo era. Estoy intentando aprender cuánto cuesta realmente el silencio». La mujer asintió despacio, como si entendiera más de lo que podía decir. En el Hospital Santa Elena, Emma descansaba en una cama rodeada de luz tenue. Su hija recién nacida, Grace, dormía a su lado envuelta en una manta clara. El mundo afuera se movía con prisa, pero dentro de la habitación todo era quietud. Cuando Eleanor entró, llevaba un osito de peluche pequeño, de pelaje blanco y gastado de su propia infancia.
Emma sonrió débilmente. Su nombre significa misericordia, dijo. Eleanor miró a la bebé dormida. Entonces lleva aquello que todos necesitábamos. Ninguna habló durante un rato. Observaron cómo el pequeño pecho subía y bajaba. El ritmo de su respiración era el único sonido, constante y puro. Pasaron los meses. Los titulares desaparecieron, pero el legado permaneció. El programa, Exponer la Violencia, creció hasta convertirse en un movimiento nacional. Las universidades lo enseñaban como ejemplo de justicia restaurativa. Los comentaristas lo llamaban el punto de inflexión. Un columnista escribió: la justicia comenzó como castigo, pero terminó como educación. Eleanor leyó el artículo una mañana en una cafetería. Doblegó el periódico con cuidado. Lo dejó a un lado y removió su café. No sonrió. Solo aceptó en silencio. En la sala de rehabilitación de la prisión, Adrian se sentaba entre otros reclusos. Aprendían a escribir cartas, simples y honestas. La consejera le entregó una hoja en blanco. «Escriba a alguien a quien le deba la verdad», dijo. Su mano tembló mientras escribía. «Madre, tenías razón». El silencio fue mi corona y mi jaula. Se detuvo, incapaz de continuar. El bolígrafo quedó suspendido sobre el papel. Luego dobló la hoja con cuidado y la guardó dentro de la vieja Biblia sobre su escritorio. Allí permaneció, sin enviar. Fuera de la prisión, los días se volvían dorados. El otoño regresó. En el parque de la ciudad, Emma empujaba un cochecito por el sendero. La luz moteada caía a través de los árboles, calentándole el rostro. Grace reía cuando el viento levantaba la cinta plateada atada al manillar. La cinta ondeaba al sol, brillando suavemente. Un fragmento de la vieja cinta convertido en algo tierno, algo vivo. Eleanor observaba desde lejos, con el abrigo cerrado contra la brisa. No se acercó. No hacía falta. Verlas bastaba. En la oficina de la fundación, Martha Lewis, antes ama de llaves, ahora era coordinadora. Ordenaba los archivos con esmero, con la espalda erguida. Cuando Michael Reed entró con otra carpeta de patrocinios, ella sonrió. «Cada vez que una mujer entra aquí, la veo sentarse más derecha», dijo. Eleanor levantó la vista. «Porque este lugar les deja respirar». El día terminó en calma. Las luces de la ciudad se encendieron una a una. Esa tarde, Eleanor condujo sola hasta la vieja mansión Hale. Estaba vacía desde el juicio. El camino estaba cubierto de hojas caídas, y las grandes ventanas reflejaban el atardecer. Abrió la puerta y entró. El polvo flotaba en la luz que se desvanecía. Sus pasos resonaban suaves sobre el mármol. Caminó lentamente por el vestíbulo, pasó el comedor y subió las escaleras. Su mano rozó la barandilla de madera. La casa olía a tiempo y ausencia. Al llegar al quinto escalón, se detuvo. Permaneció en silencio largo rato. Luego, abrió su bolso y sacó un sobre pequeño. Dentro había una fotografía de Adrian niño, sonriendo, con el cabello revuelto y una cometa en las manos. Colocó el sobre en el quinto escalón y susurró: «El perdón no borra, solo te enseña a volver a caminar». La última luz del día atravesó la ventana, tocando el sobre y la barandilla. Una brisa leve levantó el polvo y el aire pareció brillar. Eleanor se volvió. Caminó por el pasillo hacia la puerta abierta. Afuera, el cielo de la tarde resplandecía en ámbar suave. Detrás de ella, la escalera permaneció inmóvil. El sobre quedó donde lo dejó, atrapando el hilo de luz que cruzaba el suelo. Desde algún lugar más allá de los muros, la risa distante de unos niños flotó en el aire, tenue pero clara, como una promesa de que el mundo aún sabía cómo sanar. La luz se quedó un poco más sobre el quinto escalón, cálida y perdonadora, antes de desvanecerse suavemente en el crepúsculo. La luz de la mañana se extendía por el patio como una bendición suave. El nuevo letrero sobre la entrada brillaba con letras doradas. Fundación Esperanza para Mujeres y Niños. Fundada en memoria de las mujeres que no pudieron hablar. Lirios blancos enmarcaban el camino, y filas de hortensias azul pálido se mecían con el viento. La multitud reunida era pequeña esta vez. No había reporteros gritando ni cámaras destellando, solo voces tranquilas y el murmullo de los nuevos comienzos. Eleanor Hale
Estaba cerca de la entrada, vestida con un traje gris claro y un broche de perlas. Su cabello, blanco y fino, resplandecía bajo el sol. Observaba a los voluntarios que ataban cintas en los árboles. Cada cinta brillaba plateada, anudada con cuidado. Por primera vez en años, sintió que el mundo volvía a respirar. Emma llegó unos minutos después, vestida con un sencillo vestido marfil. Llevaba a su hija Grace en brazos. La niña extendía las manos hacia las flores y reía cuando los pétalos rozaban sus dedos diminutos. La gente se volvió para mirar, sonriendo. La presencia de la niña suavizó la mañana, como si el aire mismo se detuviera para admirarla. Cuando Emma llegó hasta Eleanor, no hablaron de inmediato. Simplemente se miraron, sonriendo levemente. Grace se movía, intentando alcanzar la pulsera plateada en la muñeca de su madre. Brilló cuando el sol la tocó, la misma pulsera hecha con los restos de la vieja cinta plateada. Ahora, en lugar de silencio, reflejaba luz. Eleanor se inclinó un poco, con voz tierna. «Parece esperanza». Emma sonrió. «Lo es». La ceremonia comenzó en calma. Unas pocas sillas se habían colocado bajo un gran cerezo en flor. Los pétalos caían en el viento, suaves como nieve. El público, sobrevivientes, voluntarios y estudiantes, esperaba. Eleanor subió al pequeño escenario con unas notas dobladas en la mano, pero no las miró. «La justicia construyó el puente», dijo con voz clara. «La compasión lo mantendrá en pie». Un aplauso suave siguió, no fuerte ni ensordecedor, sino constante y lleno de significado. Eleanor recorrió con la mirada al público, reconociendo rostros conocidos, mujeres que habían pasado por la fundación, voluntarios que permanecieron. Luego sus ojos encontraron a Emma de nuevo, de pie junto al cerezo, con Grace en brazos. «El futuro», continuó, «pertenece a quienes aprendieron del silencio. No podemos cambiar lo que se hizo, pero sí decidir lo que crecerá a partir de ello». Mientras hablaba, el viento levantó las cintas plateadas de las ramas. Brillaban bajo el sol, cientos de ellas, ondeando como fragmentos de luz liberados. Era como si los fantasmas del silencio se hubieran convertido en alas. Después, cuando los discursos terminaron y la gente conversaba en voz baja, pequeños momentos se desplegaron por el jardín. Cassandra Voss estaba en la mesa de registro, ayudando a una joven con los formularios. Llevaba el cabello recogido, el rostro sin maquillaje y una sonrisa pequeña pero auténtica. Cerca de allí, Michael Reed hablaba con un grupo de estudiantes sobre la expansión de los programas. En su escritorio, dentro de la oficina, había una foto de Eleanor y Emma estrechándose la mano el día de la inauguración. Incluso la presencia de Adrian se sentía, aunque estaba a kilómetros de distancia. En la sala de clases de la prisión, se sentaba entre otros internos, enseñándoles a leer. Una leve sonrisa cruzó su rostro al entregar un cuaderno a un joven. En el margen del cuaderno estaba escrita una frase con letra firme: «La justicia no destruye, corrige». En el patio, Emma se sentó con Eleanor bajo el cerezo. Grace jugaba cerca sobre el césped, su risa alta y pura. El sol brillaba sobre la cinta que sostenía en su pequeña mano, una tira de plata que atrapaba la luz y la devolvía al aire. Eleanor se recostó un poco, observándola. «Si hubiéramos llegado antes», murmuró con voz suave. Emma negó con un leve movimiento. «Llegamos cuando importaba». Permanecieron en silencio un rato. Un silencio lleno, no vacío. A su alrededor, los niños corrían por el patio, su risa rebotando contra los muros de piedra. El mundo ya no parecía un tribunal, parecía una segunda oportunidad. Cuando la tarde se desvanecía, los voluntarios recogieron las sillas y el patio se fue vaciando. Eleanor se quedó atrás, caminando hacia el centro del jardín donde se había plantado un nuevo árbol, el árbol de la esperanza. Sus ramas aún eran delgadas, pero de ellas colgaban cientos de cintas plateadas que atrapaban el atardecer. Una niña pecosa se adelantó, sosteniendo un micrófono casi demasiado grande para sus manos. «Esta cinta», dijo con timidez, «no es para el silencio, es para la esperanza». El aplauso se elevó otra vez, suave pero sincero. Eleanor sonrió. El viento movió las ramas y las cintas danzaron, brillando como 1000 latidos bajo la luz que se apagaba. Cuando la multitud se dispersó, el jardín quedó en calma.
Eleanor permaneció bajo el árbol, observando las cintas moverse. La plata que antes había simbolizado dolor ahora destellaba con belleza. Emma se acercó a ella, con Grace dando sus primeros pasos entre ambas. La niña tropezó una vez y luego rió, extendiendo las manos. La cinta plateada ondeaba tras ella como una bandera. Eleanor y Emma se inclinaron instintivamente, listas para sostenerla, pero Grace se equilibró sola. La escena arrancó una risa suave de Eleanor. «Es más fuerte que nosotras», dijo en voz baja. Emma asintió. Porque nunca conoció el miedo a Emma. La mirada de Eleanor permaneció en la niña. Y porque dejamos de enseñárselo, el cielo se volvió dorado, luego rosado y finalmente violeta. El edificio de la fundación brillaba con luces suaves. Las palabras «Fundación Esperanza» iluminadas sobre las puertas. Eleanor sostuvo a Grace en brazos mientras la niña jugaba con su broche de perlas. Emma estaba a su lado, los ojos brillando con la luz del anochecer. Eleanor susurró a Grace. Su voz mezcla de fuerza y ternura. «El mundo nunca volverá a ser silencioso, pequeña mía. No mientras tú estés en él». Grace levantó la vista, murmurando suavemente, sus pequeños dedos rozando la pulsera plateada que brillaba entre ellas. Los últimos rayos del sol se extendieron por el patio, convirtiendo cada cinta en un hilo de oro. La cámara se alejó lentamente. El cerezo se meció en el viento, los pétalos cayendo como nieve. La risa de los niños se mezcló con la brisa, llevando una sensación de cierre que ninguna palabra podía expresar. Cuando la pantalla se desvaneció, una voz de narrador, calma y firme, llenó el silencio. Antes, el silencio era impuesto. Ahora, es elegido, y eso lo cambia todo. La imagen se mantuvo un momento más. Las cintas plateadas brillando en el viento. Una abuela, una madre y una niña enmarcadas por la luz. Luego todo se disolvió en el resplandor del atardecer, dejando solo la paz.